Especiales HJCK. Maestro David, es un honor para mí tenerlo en los micrófonos de la HJCK. Como le decía ahorita fuera de los micrófonos, escuchamos justo hoy, muchos de los archivos que tenemos suyos, y esta es una manera maravillosa de celebrar su vida artística, pero sobre todo, claro, es la vida artística, pero su vida como ser humano, que siento que el arte también es una consagración de la vida, así que bienvenido a los micrófonos de la emisora HJCK. Muchas gracias, Camila. Es un honor para mí volver otra vez a la HJCK. Y qué te dijera yo, a veces no encuentro las palabras exactas para poder definir la relación entre la vida y lo que hago. Pero en el fondo creo que lo que hago es consecuencia de la vida y la vida es consecuencia de lo que hago. Yo creo que a veces, siempre lo he dicho, la memoria desdibuja con el tiempo las imágenes, y esas imágenes se proyectan en las obras que hago, especialmente cuadros, que es básicamente lo que hago. Y estas imágenes dibujadas crean aspectos a veces misteriosos, en el fondo, que a mí mismo me interrogan y me cuestionan de dónde las saqué, porque yo tengo una predisposición a acercarme a ese mundo gótico que fue un poco olvidado en cierta manera, pero que fue además muy importante en el siglo XIX, constituyendo lo que fue la cultura victoriana. Había una especie de nostalgia de lo gótico, de la ojiva gótica, de los aspectos rígidos, al punto de que a finales de ese siglo surge un movimiento que quiere ser más gótico que renacentista y se llama pre-rafaelismo. Uh-huh. Todo esto, en el fondo, a veces a uno le deja en la mente, yo diría, plataformas de trabajo. Pero en la actualidad, hoy en día, y especialmente, por ejemplo, la tuya, las comunicaciones en una línea como la vida mía han progresado y se han extendido de tal manera que la simultaneidad mundial de efectos, de noticias, de imágenes, porque son visuales, el mundo digital nos ha llevado a una velocidad enorme, a una carga informativa tan grande que a veces, me decía un amigo neurólogo, tal vez el cerebro no pueda almacenar tanta imagen o tanto contenido, totalmente, tanta información. Cuando uno está en esto del mundo del arte, es bombardeado por estos aspectos, claro, y repercuten. Y entonces uno trata a veces como de quererlos olvidar y no es fácil y aún más no se puede. Y se incorporan en aquello que uno hace. Por eso mi vida, como tú me preguntas, se refleja en lo que hago, pero lo que hago también es el reflejo de mi vida. Claro. Maestro David, usted hace 10 años dijo en una entrevista una frase que a mí me estremeció mucho y me ha estremecido. Yo estudio literatura y uno cuando estudia literatura o está en las artes se pregunta todo el tiempo por la belleza. Y en esa frase que usted dijo decía, la tengo aquí anotada incluso como para leerla específicamente, decía, el deterioro es una forma de belleza. Y yo quisiera que habláramos de eso, de la belleza, no como concebida esta cosa impoluta, sino como esta cosa deteriorada, esta frase que me ha conmovido mucho. Pues imagínate que la pregunta es muy interesante y es prácticamente la consecuencia de mi vida. De niño en África jugaba en un barco hundido, en los restos de un barco hundido en la playa. El deterioro me parecía tan bello. Claro. Mezclaba el hierro oxidado
el azul del mar, la espuma blanca y esa luz de las 4 de la tarde sigue en mi memoria y sigue insistiendo mucho y sigue apareciendo siempre en alguna forma en mis figuras. Pero más allá de eso, inclusive, hace unos años exhibí en el Museo de Arte Moderno nada menos que las ciudades oxidadas, deterioradas. Exacto. La belleza del deterioro, no sé, estoy pensando, porque no creas que a veces es fácil describir las cosas, pero yo creo que yo trabajé mucho tiempo, hago un paréntesis aquí, con uno de los grandes constructivistas rusos de la última época que se llamó Naum Gabo. Sí. Y la rigidez y la precisión matemática con que tenía que trabajar fue una experiencia que me dejó una connotación muy precisa, y es que toda la obra, desde luego, debe tener un eje vertical y un eje horizontal. Como una ingeniería del arte, como una ¿cierto? Ingeniería. Y yo precisamente, y en el libro está la época en que trabajé con él, donde se ve un enorme trabajo gigantesco, en donde yo hablaba más de un lenguaje como, por ejemplo, resistencias asimétricas, resistencias simétricas, en fin, unos valores. Pero por eso precisamente y por esa rigidez salgo del paréntesis para decirte, de pronto encontré que era más bello aquello incomprensible de la destrucción, que era más bello lo espontáneo del deterioro de una pieza de hierro cuando el tiempo hace también su papel. Totalmente, yo pienso que digamos que hay mucha más honestidad en esa belleza, ¿no? Porque uno suele pensar que la belleza está acompañada, y sobre todo en la época en la que estamos en este momento, maestro, y es la imagen es retocada, todas tenemos cirugías plásticas, cada vez la gente es más parecida a filtros de Instagram o de TikTok o de las redes sociales. Pero lo que hace el deterioro, o lo que hace el tiempo, más bien, es que lo que hace el tiempo es una línea un poco más sincera, ¿no? Precisamente. Es el tiempo el que va marcando las distintas facetas de un contenido que se va deteriorando. El tiempo marca esa pauta. Y desde luego, hay quienes lo rechazan y decir, voy a maquillar hasta última hora el deterioro. Exacto. Y mira, uno, por ejemplo, yo en este momento, que estoy ya en los 90 muy avanzados, 94 años, empiezo a tener una visión del mundo muy distinta. Por ejemplo, muchas cosas que de pronto no tenían valor ahora las tienen. Claro. Y aquellas que quería tanto no las tienen o no las tienen tanto. Y entre ellas pienso que yo mismo voy camino a ese deterioro del que hablo. Pero no tengo aquella vanidad juvenil de los 20 años y dejo que se me vea tal como soy. Y así seré hasta el final. Eso me gusta, como esa puerta que me abre en este momento, y es cuando estaba escuchando sus grabaciones de los 60, escuchaba a un hombre que siempre se ha interesado no solo por el arte como artista, sino también como un instructor del arte. Siempre le ha interesado enseñar sobre el arte, y había muchos curadores teníamos hablando sobre su obra, y decían, la obra de David Mansur es la de una persona que se preocupa por el corazón del arte. Y yo quisiera que habláramos de eso, maestro, ahorita que usted puede sentarse y hacer una retrospectiva, que este libro sirve también como retrospectiva, decir, ¿cuántos David Mansur he sido en estos 90 y pucho de años? Voy a aprovechar esta pregunta tuya para explicar algo que quiero aclarar mucho. El arte no se enseña, no se puede, no hay mecanismo. El arte, tal vez en ese contexto tan difícil de explicar, porque todavía nunca he podido encontrar muy claro qué es el arte. Tal vez aquello que asombra de pronto lo es.
Pero yo a lo que sí llegué muy claro es que el arte no se puede enseñar. Entonces voy a decirte por qué también no acepto la palabra maestro. Maestro es el que enseña y tiene todo el respeto y mi admiración, ese maestro sacrificado que desde la mañana y en todos los niveles, desde kinder hasta los universitarios, ese es el gran nombre que necesita y que merece el nombre de maestro y al que yo les doy todos los respetos. Pero fíjate tú, yo a esas alturas todavía estoy descubriendo cosas. ¿Cómo me puedo llamar maestro? Porque en ese caso que tendría que decir, bueno, pare de trabajar y no siga. Claro, si como un aprendiz constante. Claro. Todo esto se origina porque yo fundé un taller en donde mi papel era, a través de audiovisuales, informar sobre los movimientos artísticos del siglo XX. Sí. Y eso sirvió mucho. La gente que estuvo en ese taller y que figuran es su propio talento, nunca tenía nada que ver conmigo. Más bien yo diría que yo fui uno de los que aprendió también, a punta de audiovisual, como quien dice, hacer una película cada mes. Claro. Y este aspecto me llevó a pensar en mí mismo. Por ejemplo, yo nunca mostré mi obra ni cómo trabajaba yo, porque me parecía que en parte mi propio egoísmo podía ser dañino también para los demás, puesto que las posturas conceptuales del siglo XX eran muy antagónicas. Y al ver el abanico de posibilidades de todo lo que había en el siglo XX en arte, empezando por Picasso, por ejemplo, daba libertad a que nadie inventa, pero que sí se apoyaran en alguna propuesta para poderla desarrollar. Y esto hace que a mí me vuelva, con fuerza lo digo, no soy maestro, sino que tuve la oportunidad de revisar todo ese compendio del siglo XX. David, eso es una aclaración muy importante y creo que en esta época más aún, cuando estamos rodeados de expertos de todo, ¿no? Que cada vez es mucho más difícil decir, no sabes, no sé de ese tema, estoy aprendiendo. No, al contrario, hay como un deseo todo el tiempo por la experticia, y ahí quisiera como atarlo con la parte final, y era, ahorita que tenemos un libro en esta mesa sobre sus 70 años de vida artística, exposiciones, bienales, premios, ¿cómo vería usted todos esos David Mansur que ha sido en la vida? Y como una pequeña retrospectiva, una vez una escritora me decía que ella era una adicta a la nostalgia y que para escribir, ella era una escritora española, necesitaba la nostalgia. ¿Cómo cree usted esto de la nostalgia? No nostalgia jamás. Yo, por ejemplo, vivo pensando que lo que viene tiene que ser mejor. Ese mejor está en mi cabeza. Porque aquella pintura que yo quisiera que fuera la mejor no ha llegado, está por llegar. Y eso es lo que hace que yo a partir de ahora, con esta edad, que parece mentira, estoy pensando y descubriendo salidas nuevas por efectos, digamos, ópticos de la pintura, del collage, de los efectos de radiación de la irradiación de la pintura. En fin, ¿qué te dijera yo? Hay una cantidad de factores puramente químicos y físicos que a mí me interesan profundamente. Alguien me hablaba también de la influencia de lo digital, porque tú eres de una generación que no sabe lo que fue el paso de lo análogo a lo digital. Yo me he ido acomodando más o menos, porque a mí me interesa mucho el cine, y entonces ahora, por medio de las cámaras también trato de ensayar en formas de videoarte, yo no diría que instalaciones, pero sí rompiendo moldes contra David Mansur. Por lo tanto, el pasado y la nostalgia es cero en mi cabeza. Eso me gusta mucho, como pensarse a sí mismo como también una cosa a superar, como que uno es un obstáculo, entre comillas, de sí mismo todo el tiempo, ¿no? Sí, señora. Pues ese pasado parece que
acabó. Y ahora que estoy hablando contigo, con una persona joven, me siento como de tu edad, a punto de pelear y discutir y de pronto convencerte de que lo que estoy haciendo de pronto pudiera ser bueno. Hay un aspecto de su obra, David, que a mí me motiva mucho. Yo soy de un pueblo de Antioquia, de Río Negro. Crecí en medio del campo y tuve muchos caballos y todo mi trabajo en literatura ha tenido que ver con los animales y la animalidad. Entonces, cuando yo veo tu trabajo, me ocurre una suerte de como de epifanía de mi niñez, montando así, no siendo una niña, sino un hombre, sino un ser distinto a una niña montando a caballo. Siempre me ocurre eso cuando veo tu obra. Y quisiera hablar de esa animalidad de David Mansur como pintor, o sea, es decir, como un hombre, y luego que uno la ve en los cuadros. El caballo es un tema, la figura Es una poética es un total. tema, una manzana es un tema, una copa es un tema, y eso son cosas que uno en cierta manera transforman en algo que quisiera. Yo tengo una frase que es: mira un caballo, córtalo en pedazos y con los pedazos construyas aquello que quisiera que fuera el caballo. Mis caballos no son heroicos, mis caballos son más bien, cuando pinto eso, no hago diferencia entre una figura humana, un caballo, una manzana, no. Pero sí en común está una destrucción para que con los pedazos construya aquello. Y eso es por lo cual estos caballos no heroicos se presentan a veces mutilados o en pedazos. Esos pedazos me atraen profundamente y es un poco lo que estoy trabajando ahora en cierta manera. En este momento estoy usando la memoria de todo lo que he visto en la vida a veces vienen como flashes. Como ráfagas. Esas damas grandes del Renacimiento, convertidas en fantasmas del siglo XX. En eso está trabajando. Y también pasa lo mismo. Son pedazos de damas que se construyen y en el fondo siempre hay una referencia muy formal, pero el resto de la obra no es tan formal. Me interesa esa idea de lo fragmentario, como son pedazos que juntos pueden ser una cosa, el caballo, la manzana, el libro, pero separados son otra cosa. O son otra cosa. Y en el fondo, además, la meta, porque la última palabra la tiene el sentido de lo que yo hago. Hay momentos en que cuando mi mente me dice, no vas bien. Tengo que decir aquí que cuando yo hablo así como aparentemente muy tranquilo, el trabajo que me da esas cosas y el trabajo para ordenar los pedazos del desorden es todavía mucho más grave. Y esto hace que yo, por ejemplo, piense mucho y hay una mezcla entre lo que hago, lo que pienso y lo que pienso o lo que anticipo en mi cerebro sobre una forma como un caballo es superior siempre a lo que hago. Y por eso es el motor que me hace seguir adelante y nunca parar. Claro, es siempre como una búsqueda. Claro. Yo tengo que confesarte aquí que hay una persona que se llama Felipe Achuri, una generación como la tuya, que me permite a veces discutir y encontrar una contraparte que a veces es dura y tengo que vencerla también. Y eso ha sido muy importante. Y hace poco en Cartagena, un niño de 7 años, con preguntas increíbles, un niño negro se acerca, de unos 8 años, perdón, y me dice, ¿cuál es la diferencia entre tema y concepto? Esta es una pregunta que no la hace sino una persona de mucho conocimiento. Me dejó aterrado ante la maravilla de ese niño, en ese nivel. Me hace pensar que esa generación puede ser muy importante en el futuro de Colombia. Lo mismo otro niño también, ese sí de 8 años, de 7 años, juro a que quería pintar como yo y que le gusta, que era mi fan, imagínate. Ese lenguaje a mí me causa como una gran responsabilidad en cierta manera. Claro, uno no le
hablé con él, vino con sus papás y le dije, lo único que puedo decirte es que el dibujo es la esencia del pensamiento y cuando veas una cosa, dibújala y dale mucha importancia a la línea y en base a la línea te voy a mandar unas líneas de cómo se hacen las líneas, nada más hasta ahí. Pero eso no es enseñar, eso es una guía puramente técnica para que un talento las desarrolle. David, su nombre está en la historia de Colombia como de los pintores más importantes que ha tenido el país, de una generación del que, digamos, que abrieron la puerta a los grandes museos del mundo al arte colombiano, pero siempre hay, como usted lo dijo ahorita, pues un momento en el que hay dificultad en el proceso, en el que decirlo acá es muy fácil, con el libro ya impreso es muy fácil, 70 años después es muy fácil, pero yo quisiera, David, como que trataras de recordar un momento en el que te sentaste o en Nueva York o en Quebec, en alguno de los lugares en los que viviste y dijiste, pucha, tal vez quisiera parar o esto es muy difícil o Sí. esto, como uno de esos momentos complejos. Muchas veces. El principio, a mí me costó mucho todo en la vida. Pasé hambre, fui mesero, fui en Nueva York cuando trabajaba en la primera etapa en que yo estudiaba en el Art Students League, trabajé hasta en un restaurante y todo eso. Bueno, eso es natural cuando uno está en los 20. Pero siempre mantengo esa inseguridad y ese miedo a de pronto parar. Yo hablo como con cierta facilidad, pero no hay tal. Esto es muy preparado para contestarte a ti y no meter la pata, pero en el fondo uno piensa que nada es seguro. Es decir, yo tengo mecanismos en pintura, Claro. en todo lo que quieras, condiciones de un buen estudio, por suerte, que apenas ahora lo vine a tener, y todo eso no garantiza que yo pueda seguir adelante. Y por ejemplo, cada que logro un cuadro, con Felipe cantamos Aleluya, y como quien descubre algo. En el fondo, a la larga, yo veo el cuadro y el cerebro me dice, no lo toques más, porque el público y el que lo ve es el que lo termina. Maravilloso. Yo creo que siempre termina siendo como un descubrimiento de América, ¿no? Como algo, terminar una obra, uno sea se lo que cree sea. mucho en el fondo, mira, uno a mi edad ya se da cuenta que uno en el fondo, una de las cosas buenas es la tranquilidad, no creer. Uno a los 20 años cree que es un genio y que domina el mundo. Ahora no, hay una cantidad de propuestas, de cosas buenas, de maravillas que me deslumbran, me inquietan y a veces asimilo para mi trabajo. Pero ya entiendo que ese poder sobrenatural que se cree tener a los 20 años, no, al contrario, me considero un obrero del arte. David, ¿cómo desarmar el ego? ¿Cómo lograr eso? Por supuesto, los años ayudan, pero yo creo que también hay una conciencia sobre las mismas inseguridades humanas y eso ¿cómo ha sido? Tal vez lo que te dije antes, el hecho de no haber logrado y que nunca sé que lo voy a lograr, el cuadro ideal, hace que sea una fuerza para que yo siga adelante y que en el fondo pueda hablar con tranquilidad de que si no lo logro no pasa nada porque lo que dejo es una huella de lo que estuve pensando y que tal vez lo que pensé fue mejor que lo que hice. Esta pregunta ya para finalizar, David, generalmente la hago en otro podcast que tenemos, pero no me aguanto la tentación. Y es, si tuviéramos acá en esta mesa una máquina del tiempo y viajáramos a África, donde estaba ese pequeño David Mansur viendo estos barcos hundidos, viendo este óxido, ¿qué le dirías tú a ese niño en este momento? Le diría a quién, a tu David Mansur de 8 o 7 años. No. Bueno, tengo que decirte que mi infancia en la Guinea Ecuatorial fue para mí uno de los momentos más felices, aunque mi padre y mi madre no eran muy cercanos a mí, pero una soledad magnífica de playa, de barco hundido y mis grandes amigos.
fueron negros de la tribu Pamue que los quise como hermanos. De manera que yo, ¿qué pensaría yo si volviera a esa? Sí, como si pudieras ver a ese niño de ese momento. Yo vi hundir a los 5 años, estaba parado en una playa en Bata, en la Guinea Ecuatorial. Comenzó la Revolución Española, la Guerra Civil Española, y me tocó ver hundir un barco a una distancia aproximadamente de 100 y pico metros. A las 5 de la tarde, el barco se fue volteando y de pronto sentí una mano en el hombro. Y era el padre Bruno, un personaje histórico en la historia de España. Y me dijo, hijo mío, ahí están muriendo 60 personas, reza por ellos. Y eso me marcó también la vida. David Mansur, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de la HJCK. Para mí es un placer haber tenido esta conversación con usted. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la emisora, muchas gracias, porque yo no sé a veces si merezco la maravilla. Ya estamos ahí. Sí, tranquilo, puedes decirlo. No, mis amigos me envidian a veces me dicen, bueno, a los bobos se les aparece la Virgen. Y tienen razón, se me aparece la Virgen. Muchísimas gracias. Gracias. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @la HJCK. HJCK, el arte de escuchar.